¿Crees que Putin está buscando una nueva guerra fría? No, Putin no creo que esté buscando una nueva guerra fría en el sentido de que no intenta la conquista mundial que intentaba la Unión Soviética. Es decir, por eso la Guerra Fría se pelea en América Latina, se pelea en Asia, se pelea en África. Porque lo que se jugaba en la Guerra Fría era la dominación mundial, las aspiraciones de dominación mundial de dos superpotencias. Lo que quiere Putin es su pequeño imperio, es el imperio ruso con el que han soñado todos desde Iván el Terrible hasta Pedro el Grande. Y lo que él quiere es lo que siempre ha querido Rusia, los Balcanes, Ucrania, los países a su alrededor, que los controla a través de dictadores como el Gurbanguly, ya se me olvidó cómo se pronuncia, el de Turkmenistán, ni siquiera me acuerdo, pero está Berdimuhamedov, así, Gurbanguly, Berdimuhamedov, Lukashenko, Tokayev, el que le acaba de mandar tropas a Kazajstán para calmar a la gente porque la gente no está de acuerdo con su gobernante, y quiere Finlandia y quiere los Balcanes, punto. Es lo que siempre ha querido Rusia como base de su imperio. No puede aspirar a más en este momento. China sí puede aspirar a más, pero China no quiere una guerra una guerra fría porque no está haciendo un debate ideológico, no hay un debate ideológico detrás. Si a China no le interesa volver socialista a nadie, ni siquiera China es socialista, China es capitalismo de amiguetes. Lo que quiere China es el control económico. Si ustedes tiene una monarquía, tiene un dictador de derecha, tiene a Maduro, tiene a una teocracia islámica, a China le da exactamente igual. China lo que quiere es prestarte dinero para que le pagues, y si no le puedes pagar, quedarse con cosas, crear su nueva ruta de la seda y dominar económicamente en la mayor medida posible la producción y el comercio en el mundo. Pero Putin, pese a lo peligroso que es, porque es muy probable que se atreva a lanzar una guerra en Ucrania, que podría ser gravísima porque la OTAN tiene que entrar por fuerza, aunque se atreviera, sigue siendo un sujeto menor. Lo que le da importancia y lo que le da relevancia son las armas nucleares que mantiene. Mantiene todas las armas nucleares de la Unión Soviética, esto no lo olviden. Quienes creen que ya se acabó la Guerra Fría, no se olviden de que las armas nucleares siguen allí, en Estados Unidos y en Rusia. Entonces, eso es lo que hace, creo yo, peligroso a Putin, el hecho de que tiene armas nucleares y no sé si no esté tan loco como para usarlas. Que es lo mismo que me pasaba con Trump. No sé si Trump no está tan loco como para usarlas. Creo que Biden no, por ejemplo. Pero entonces, esa es la situación con Putin. Una nueva guerra fría no, porque una guerra fría era verdaderamente una preocupación a nivel mundial.